en la carta que escribe Pablo a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 14. El tema para esta tarde es vestidos como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios. Perdón, hermano, ¿qué cita? Colosenses 3:12 al 14. Colosenses 3:12. Si alguien quiere leerlo, hermanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta ahí, hermano. Vamos a leer hasta el 14. Está bien. No pasa nada. Vamos hasta el 14, hasta el 15. Bien, hermano, vamos a estudiar esta parte de la Escritura y vamos a tratar de aprovechar, hermanos, y poner en práctica lo que nos enseñaban la semana pasada. La semana pasada, cómo estudiar la Biblia, ¿sí o no? Ok, para eso nos enseñaron, ¿no? Para que pongamos en práctica. ¿Cómo comienza el texto, hermano, que estamos leyendo? ¿Cómo comienza el pasaje? Vestidos. Pero hay otra frase más adelante. Escogidos. Hay otra frase, acuérdense, vestidos pues. Y ese pues quiere decir algo, no está nomás ahí por estar. ¿Estamos de acuerdo? Escogidos de Dios. Vestidos pues. Eso quiere decir que lo que vamos a estudiar tiene que ver con lo anterior. ¿Sí o no? Por lo tanto, o el motivo, o la razón. Y hagamos un paréntesis. Podríamos quedarnos nada más con el 3:11. ¿Cuál es la razón o por qué vestirse como escogido de Dios? Podríamos decir porque Cristo es el todo y en todo. Pero podemos ir al capítulo 3, versículo 1, porque parece que el pensamiento que estamos llevando viene desde el 3:1. ¿Por qué hacer morir lo terrenal? Versículo 5. ¿Por qué, hermanos, dice el versículo 10, dice, ¿por qué revestidos del nuevo hombre? Y luego vamos a encontrar en el 12 vestidos, pues, ¿por qué? Según el capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer morir lo terrenal? Porque todo encierra en un mismo idea que trae Pablo. Hay que hacer morir lo terrenal porque hemos resucitado con Cristo. Hay que revestirnos de nuevo porque hemos resucitado con Cristo. Hay que vestirnos como escogidos de Dios porque hemos resucitado con Cristo. Hay que, también dice, hay que buscar las cosas de arriba porque hemos resucitado con Cristo. Todo esto tiene que ver, hermanos, con el nuevo nacimiento. Y no, hermanos, lo que Pablo le está enseñando a la iglesia. Porque ¿cuál es el punto que dijimos que Pablo le está dando instrucciones a la iglesia? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia en Colosas? Existe la posibilidad de que entren unos hermanos y los engañen. Si no es que ya entraron con sus falsas enseñanzas. Y el punto es que Pablo está dando instrucciones a la iglesia para que la iglesia no sea engañada. Entonces tienen que hacer morir, el propósito de todo es hacer morir lo terrenal para
para que no sean engañados. Hay que revestirse del nuevo, hay que dejar el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre para no ser engañados. O sea, hermanos, pensar de que se puede vivir en una nueva era como cristianos, de la misma forma, de la misma manera que vivíamos antes, y pensar que somos ahora nuevas criaturas, no es posible. Se tiene que hacer morir todo aquello, se tiene que abandonar el viejo hombre y se tienen que poner nuevas cosas en la vida del cristiano. Pablo también le dice a la iglesia, hermano, en el 2:6, noten lo que le dice, que ya lo leímos también. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Porque en el 3:1 Pablo lleva la mente de la iglesia al momento del nacimiento, al momento de la resurrección. Y estamos hablando que fue una resurrección espiritual, no una resurrección material, humana, fue una resurrección espiritual, un nuevo nacimiento espiritual. Y Pablo le lleva a la iglesia a esa idea, le pone eso en la mente. Y entonces el 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo se recibió al Señor Jesucristo? ¿Cómo fue la manera? En el momento cuando decidimos bautizarnos, ¿qué fue? ¿Ah? Por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Pero ¿qué fue lo que realmente aceptamos nosotros como cristianos? Reconocimos, hermanos, los colosenses habían reconocido que ellos habían vivido una vida de lo peor. Y si habláramos de los corintios también reconocían que habían vivido una vida en pecado, en maldad. Y entonces recibieron a Cristo reconociendo que Cristo era su solución y reconociendo que Cristo era su Señor y que ahora ellos iban a vivir bajo ese dominio, bajo esa autoridad de Cristo. Ese es el punto. Y Pablo dice en el 2:6, de la manera o de la forma o con lo que tenías en mente cuando recibiste a Cristo, cuando te bautizaste, andad en Él. O sea, la vida nueva en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no los colosenses, nosotros venimos a Cristo, decidimos obedecer el Evangelio, como bien dice el hermano, decidimos dejar el mundo, porque todo eso que el mundo nos ofrecía, ya a nosotros ya no nos servía para nada. Y aceptamos que el Evangelio era el poder de Dios para salvación, y aceptamos que ahora queríamos tener un nuevo líder espiritual en nuestra vida, y aceptamos, hermanos, que Cristo era el Señor, y que ahora queríamos ir por los caminos de Dios. ¿No es así? Porque si no, entonces no hubiéramos aceptado el Evangelio. Pero lo aceptamos. Decidimos vivir, hermanos, porque fue una decisión nuestra, nosotros decidimos. Realmente reconocimos que la vida que llevábamos anterior no nos ofrecía nada. Y recibimos a Cristo como nuestro Señor, y dijimos, aquí está la solución para lo que nosotros estamos padeciendo. Este mundo no ofrece nada, ya le busqué por todos lados, no hay nada bueno, mi solución está en Jesucristo como mi Señor. Y lo tomamos el Evangelio y nos hacemos cristianos, porque nosotros llegamos a la conclusión de que ser cristiano era la solución para nuestra vida espiritual. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, anden en Él. Para andar esa vida cristiana, para ahora vivir en ese estilo de vida cristiana, para vivir en esa vida nueva, Pablo le está diciendo a la iglesia en lo práctico, lo que ya hemos estado viendo en el capítulo 3, busquen las cosas de arriba. Hagan morir lo terrenal. Dejen el viejo hombre, revístanse del nuevo, y ahora le dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué importante es esto, hermano? Lo
diciendo porque la obediencia al Evangelio fue una decisión para nosotros muy importante en nuestra vida. Y fue una decisión basada en nuestras convicciones. Reconocer que éramos pecadores, reconocer que habíamos hecho lo malo y ahora aceptar a Cristo como la única fuente de solución para nuestras vidas en lo espiritual. Si entonces, vestidos pues, lo que Pablo está diciendo es, ya que resucitaron con Cristo, ya que se resucitó con Cristo, ya que hay una resurrección espiritual, ya que hay una nueva vida, ya les dijo que habían que hacer morir lo terrenal, ya les dijo que se habían de quitar aquel viejo hombre y todas las cosas que hemos visto ahí negativamente desde el 5 hasta el 11, porque muestra Pablo todas esas actitudes negativas que eran de la vida antigua, dice, quítanlas, hagan a morir. Ahora Pablo le dice a la iglesia, vístanse. La palabra vestir, aquí en el 12, ¿está hablando de un vestido literal o está hablando en forma espiritual, simbólica? Está hablando simbólicamente, ¿verdad? Para que podamos nosotros comprender que entonces lo que vamos a atender no son cosas materiales, sino cosas espirituales. Eso porque lo leímos para atrás el pues, sino nosotros leímos el pues para adelante. Vestidos pues, ¿cuál es? Porque Pablo le va a decir a la iglesia en Colosa cuál es la razón por la cual se deben de vestir de esa manera, y les va a decir cómo es la vestimenta. Hermanos, Dios no solamente nos dice qué hagamos, sino cómo lo hagamos y hasta por qué lo hagamos. Y aquí estamos, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Por qué se deben de vestir como escogidos de Dios? ¿Por qué? Hay tres razones. A ver, Rubén. Porque hemos sido vestidos y creados según la justicia y santidad de la verdad. Sí, pero según el texto ahí, según el texto del 3:12, estamos hablando de vestimentas. Vamos a ponerlo, hermanos, en su lugar las cosas. Vestimentas, y estamos hablando que Pablo está usando esta figura para hablar, hermanos, de prendas espirituales, de cosas espirituales, de actitudes espirituales. Y la primera razón por la cual dice Pablo a la iglesia en Colosas que se debe de vestir es porque han sido escogidos. Nota, hermano, han sido escogidos. La iglesia es o está y es la escogida de Dios. Y cuando hablamos de escoger, hermanos, hablamos de escogido, no es que Dios ha dicho esto sí y esto no. Simplemente que todos aquellos que deciden, fíjense, todos aquellos que deciden entrar en Cristo, todos aquellos que deciden, hermanos, obedecer al Evangelio, todos aquellos que deciden, hermanos, bautizarse para el perdón de sus pecados, vienen a ser escogidos de Dios. Y no es, hermano, no es que Dios hace la invitación, hace el llamamiento, pero el hombre, el ser humano, decide si quiere ser parte de los escogidos de Dios o si no quiere ser parte de los escogidos de Dios. Ejemplo, hermanos, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 23, miren Mateo capítulo 23, y el versículo 37.
Alguien que lo lea, hermano. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nosotros sabemos que Dios escogió a Israel para que fuera su nación, para que fuera su pueblo. Éxodo capítulo 19. Y Dios los escogió para Él, para que fueran una nación santa y para que fueran su especial tesoro. Dios los escogió a ellos. Pero hermanos, Israel no quiso. Israel, según el texto, en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos? Y pone el ejemplo, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. ¿Cuántas veces, cuántos intentos, cuántas cosas hizo Dios por tener a Israel con Él? Pero Israel no quiso estar con Dios. Entonces, no es una decisión de Dios, no es una decisión de Dios. Si Dios nos escoge en Cristo, pero es una decisión de nosotros y el ser humano. En este caso, los colosenses habían decidido estar en Cristo, había sido la decisión de ellos por la obediencia al Evangelio. Pero Dios nos escoge en Cristo, hermano. Dios nos escogió en Cristo y nosotros decidimos, una vez estando en Cristo, si queremos seguir andando con Dios en esta vida. Pero la primera razón por la cual nos debemos de vestir es porque Dios nos ha escogido. Y hermano, entre tanto, pudo haber escogido su creación, pudo haber escogido los animales, pudo haber escogido los mares, pero Dios escogió al hombre para salvar. Entonces, la primera razón por la cual nos debemos de vestir es porque somos escogidos por Dios. La segunda razón, ahí en Colosenses 3, la segunda razón por la cual nos debemos de vestir, estamos viendo la razón por la cual nos debemos de poner esos vestidos, esos atuendos espirituales. La primera es porque somos escogidos. Dos, somos santos. Y la palabra santo, ¿qué significa, hermano? ¿Qué significa santo? Somos apartados. Quiero decir, hermanos, que cuando el cristiano, el hombre decide venir a Cristo, Dios lo aparta, lo hace a un lado. Vive en este mundo, pero no vive con este mundo. Juntos, pero no revueltos. Dijo el Señor Jesucristo, viven en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces, hermano, y cuando hablamos de que ser santo, es que Dios aparta a aquel que decide estar en Cristo, lo aparta, lo separa para un motivo. Y en este caso, santos, hermanos, apartados, separados para Dios. Y la otra razón, hermanos, según Colosenses 3:12, Dios los ha escogido, Dios los ha hecho santos y Dios los ha amado. Estaba pensando en estas tres cosas, hermanos, y pensé en mí qué había hecho yo para que Dios tuviera ese concepto, para haberme escogido, para haberme apartado, para haberme separado, para haberme amado. ¿Qué había hecho yo? ¿Qué ha hecho el ser humano para que Dios haga eso con él? Nada, realmente nada, hermano. Entonces quiere decir, en otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes son algo especial para Dios. Ustedes son algo especial para Dios. Entonces, no era
que vivía como los demás, como viven los demás, de una manera común, hermanos, sino que ahora eran santos, apartados del mundo, de los vicios, de la maldad, del pecado, y ahora, hermanos, habían sido amados por Dios. Y la iglesia va a seguir siendo amada por Dios, hermanos, y los cristianos siguen siendo amados por Dios. Esa es la razón por la cual Pablo dice pistas, porque son escogidos de Dios, porque son santos, porque son amados por Dios. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo va a ser la vestimenta? Ahora, y note que, hermanos, tal vez usted y yo no lo vamos a aceptar, pero este es un mandamiento de Dios. Vestidos, pues. Este es un mandamiento. Dios está mandando una orden que hay que cumplirla. Vestidos, pues. Tienen que hacerlo como escogidos de Dios. Y luego dice santos y amados. Ahora dice cómo: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La primera prenda, hermanos, que los hermanos Pablo le dice a la iglesia en Colosas que deben de poner en su vida espiritual, hermanos, y en su mente, es que tienen que ser de entrañable misericordia. No solamente de misericordia, o sea, no solamente sea misericordioso, sino que sea entrañable. Y lo que está hablando de entrañable es algo que viene de adentro, de lo profundo, algo que expresa algo que da un dolor, como cuando el Señor Jesucristo lloró allá por Lázaro, que era de adentro del corazón. Y lo que Pablo está diciendo es, hermanos, que se debe de tener una misericordia desde adentro del corazón, profunda. En otras palabras, hermanos, una misericordia que nazca de lo más profundo del corazón, entrañable misericordia. Y luego dice, primera prenda es la entrañable misericordia, luego de benignidad, ahí viene la benignidad. Y la benignidad, hermanos, es ser amable. Pues no siempre hay momentos para ser amables, pero como quiera hay que ser amables. Ser amables, hermanos, y ser generosos. Benignidad es ser generosos, es ser rectos, ser bondadosos, hermanos. Y luego viene vestidos de humildad. Y ya lo hemos dicho, hermanos, la humildad tiene que ver, hermanos, con no que no sea más, sino que no se considere más que los demás. O sea, no ser orgulloso, no considerarse que él es más que las demás personas. Y luego dice vestidos de mansedumbre. Ya dijimos que es la mansedumbre, que es la parte que nos ayuda, hermanos, a mantener nuestras emociones en su lugar, que a pesar de las circunstancias no explote, que a pesar de la situación uno se mantenga, hermano, tranquilo. Y luego dice vestidos de paciencia. La paciencia, la manera de, la capacidad de soportar a los demás. Así. Versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros,
alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En estos atributos que leímos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, no quise entrar mucho, hermanos, porque yo sé que ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto varias veces: la mansedumbre, la paciencia, la benignidad, la humildad. Entonces, si nosotros no mantenemos la tranquilidad en momentos cuando se debe de mantener, cuando el asunto está muy fuerte, si no mantenemos la mansedumbre, no va a ser porque no sabemos, sino porque no queremos practicar la mansedumbre. Nos pasó la semana pasada, cuando vino el Señor, ¿no? Que vino muy molesto. Tranquilo, porque si hubiera entrado a otro lugar, no crean usted que le hubiera ido bien al Señor. Pero, hermanos, paciencia, la capacidad de soportar cuando, hermanos, alguien está como un cadillo. Entonces, son cosas que sabemos y que tenemos que empezar a practicar, Pero luego dice, hermano, soportándonos unos a otros. Y sabe que la palabra soportar, hermano, soportar es como estar dispuesto a aguantar, a tolerar situaciones difíciles, más cuando alguien, hermanos, está ofendiéndolo a la persona. Recuerda al Señor Jesucristo cuando lo llevan al madero, cómo le gritan, cómo le ofenden, cómo lo maltratan, cómo lo deshonran. Y el Señor Jesucristo, hermanos, soportó todo ahí en la cruz del Calvario. Entonces, soportarnos unos a otros, dice Pablo a los Colosenses. A veces, hermanos, hasta tribulaciones o persecuciones que puedan haber, soportándonos unos a otros. Pero no solamente, hermanos, soportar, no enojarse cuando alguien le está diciendo y le está diciendo, no enojarse. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que los colosenses tenían que aprender, hermanos, a no reaccionar de una manera inapropiada. Si ellos no reaccionan como cristianos, si ellos no reaccionan con esa tolerancia, están corriendo el riesgo de ser engañados. Porque eso es lo que el maligno quiere, que el cristiano pierda la paciencia, que no sea benigno, que no tolere, y él sabe que cuando nos enojamos, perdemos. Y los colosenses, hermanos, tenían que aprender a no reaccionar de una manera inapropiada. Entonces, dice Pablo, sopórtense unos a otros. Y habla de una estrechez, ¿no, hermano? Habla de algo mutuo, ¿no? A veces uno anda en días malos, ¿no? Y a veces ni le están diciendo nada, pero como han irritado, y a veces hay que soportar. Pablo le dice a los hermanos, sopórtense unos a otros en sus relaciones, que sea un soporte mutuo. Y luego dice, y perdónense, no solamente sopórtense. Vamos hermanos, a llevarlo a Pablo le dice a la iglesia, tienen que soportar. Y ese es el consejo para nosotros también, para cada cristiano, como congregación individual. Pablo dice, si tienen razón, sopórtalos.
Y si no tienen razón, sopórtalos. Porque a veces, hermanos, es que no tiene razón, no tiene por qué, no tiene razón. Pero Pablo está diciendo, sopórtalo, ¿sí o no? Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña que aunque alguien tenga la razón para hacer pasar al cristiano un mal rato y evitarlo y molestarlo, el cristiano debe tener la actitud de soportarlo, aunque tenga la razón. Y si no tiene la razón, también debe de soportarlo. Y entre cristianos, porque Pablo parece a mí que se está refiriendo cuando dice unos a otros, y luego en el versículo, mismo versículo dice así como Cristo os perdonó. Pablo se está refiriendo a la iglesia, a los hermanos. Tenga razón Jorge, no tenga razón, tengo que soportar. Tenga razón o no tenga razón mi mamá, tengo que soportarlo. Tenga o no tenga razón Rubén, yo tengo que soportar. No hay, hermano. No, es que él también. No hay. La Biblia enseña a soportarnos los unos a los otros. Y nada más. Y eso es lo que hay que aprender. Y luego dice a perdonarnos a perdonarnos unos a otros. Hermanos, ¿alguien? Es una pregunta, si lo sabe está bien. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra perdonar? ¿O tiene alguna idea? Como digo yo a veces, yo pienso que esto quiere decir, pero a veces uno no está seguro. ¿Alguien tiene alguna idea? Olvidar las ofensas. En sí, Ana, la palabra perdonar significa literalmente olvidar. Olvidar. Y Pablo le dice a la iglesia, perdónense unos a otros. Esto es, si se han ofendido, si se han golpeado, si se han maltratado, si se han dicho de todo, perdónense. Los unos y los otros. Es que, pues me dijo, pero, y yo le dije, pero él tiene la culpa. Pero ¿qué dice la Biblia? Perdónense, perdonaos unos a los otros. Entonces, hermanos, yo pienso en los hermanos en Colosa. ¿Cómo iban ellos a poder, hermanos, evitar no ser engañados? ¿Cómo ellos iban a poder, hermanos, evitar esas falsas enseñanzas que se estaban introduciendo? Bueno, soportándose, perdonándose, olvidando las ofensas, olvidando lo que aquel dijo, olvidando lo que el otro dijo acerca de él o lo que haya pasado, hermano. Simplemente, no me saludó, hermano. No me saludó, hermano. Y no me saludó y no me veo a los ojos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sentiste porque ese hermano no te volteó a ver como tú esperabas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Perdónalo. ¿Te insultó? ¿Te hizo un desaire? ¿Qué dice la Biblia? Perdónalo. Pero a veces, hermanos, queremos mejor ir a averiguar, investigar, ¿y por qué? Y usted trae algo conmigo, me debe decir. ¿Sí me entiende? Eso es lo que la Biblia nos enseña, hermano. A perdonar, a olvidar. Vamos a poner un ejemplo. Si yo ofendo a Rubén, yo ofendo a la hermana, ¿pueden olvidar ustedes lo que pasó en la escena? No lo van a olvidar. Incluso ni Dios mismo, hermanos, es un Dios que se olvida de las cosas en el sentido, hermanos, de desprogramarse y borrar su disco por un momento. No. Cuando la palabra de Dios dice que hay que olvidar eso,
yo vuelvo a ver a este hermano y lo vuelvo a tratar y en mi corazón ya no hay nada en contra. Pero él lo sabe, yo lo sé, pero cuando ya arreglé mi situación yo con la hermana, pero cuando yo veo a la hermana en mi corazón todavía hay algo de recelo, de molestia, eso quiere decir que no hubo perdón. Porque cuando Dios nos perdona a nosotros, en el sentido de que Él dice que se olvida de nuestros pecados, es que Dios, hermano, ya no vive en su mente con todas aquellas cosas que nosotros hicimos antes de ser cristianos. Él borró y cuenta. A ver, usted llegaste a un punto donde habría que ver, es bien lo que estás diciendo, pero cuando se perdona es ese al punto que llegaste, que ya no hay en tu corazón, que ya no hay en tu mente, que tienes paz con el hermano. Pero nosotros como seres humanos, hermano, no olvidamos eso. No como para contender, no como para volver a pleitear, simplemente porque no tenemos la capacidad de Dios en esa santidad y en esas virtudes santas que tiene Dios de olvidar. Porque si eso fuera, entonces, José, si olvidáramos el agravio, entonces yo no mejoraría mi vida. O sea, que el hermano aquel olvidó, entonces olvidó todo y las cosas que podemos componer y perfeccionar se van a quedar ahí. Por eso se queda eso. En la mente y en el corazón se debe de quitar eso, para volver a empezar, no dejar rencillas, porque si no olvidamos, entonces vamos a volver a hacer lo mismo, o a sentir o pensar lo mismo. Ay, o sea, es algo que, hermanos, nos podemos dar cuenta, o sea, nos podemos dar, no andar investigando, o sea, y en este caso el que otorga el perdón, yo me puedo dar cuenta si ya los perdoné. Porque al final de cuentas nosotros no podemos engañar al corazón, no nos podemos engañar a nosotros, ni podemos engañar a Dios. Y entonces, pero cuando nosotros, bueno, pasó una situación con Rubén, Rubén, ¿sabes qué? Mira, hermano, discúlpame, perdóname por lo que hice, pero después de eso, yo puedo vivir con Rubén, puedo comer tranquilo, puedo beber tranquilo, puedo salir tranquilo, vuelvo a convivir con él como si ni tal hubiera pasado. Pero si después de eso yo no siento esa tranquilidad y esa paz, eso quiere decir que ese problema ahí se quedó. No hubo un perdón genuino. Y por eso, si se nota en el pasaje que dice Jorge, ahí como dice, así como Cristo, hermano, si Cristo viviera, hermanos, de la manera como dice el hermano, que nosotros, como nosotros, que seguimos con ese mismo sentimiento. Cristo, una vez, hermano, que nosotros entramos a las aguas del bautismo y fuimos sumergidos, dice que todos nuestros pecados fueron perdonados. Ahí Dios, hermanos, ahí Dios olvidó todo. Y de ahí para acá, Dios ya no nos va a estar diciendo, ¿te acuerdas cuando eras borracho? ¿Te acuerdas cuando eras drogadicto? ¿Te acuerdas cuando hacías lo otro? No. Nos va a empezar a decir desde ese momento que empezamos a vivir para Él. Y es como, hermanos, encontramos ese perdón. Por eso dice, perdónense, así como Cristo los perdonó. Y perdóname, por eso es que el perdón surte efecto cuando alguien lo pide y el otro lo concede, porque si no el perdón no está, y no porque por quien lo pidió, sino por quien no lo concedió. El perdón delante de Dios, si no se perdonan unos a otros, el problema sigue delante de Dios. Sigue teniendo ese problema. Puede ser yo, puedo ser. Si los colosenses no aprendían a perdonar, hay que perdonar, hermanos. Ana dijo la palabra olvidar. Y perdonar no es solamente cuando puede ser en todas las áreas, pero vamos con alguien y le pedimos perdón a alguien
no solamente decirle las palabras perdona, es realmente sacar aquella escena de su corazón y de su mente. Deseo que te vaya, y no deseo de boca, deseo que le vaya bien a este hermano. Voy a orar para que este hermano madure, voy a orar para que este hermano crezca espiritualmente, voy a orar por esta familia. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. Estoy pensando, hermanos, no recuerdo el pasaje, el Señor Jesucristo, creo que Mateo 18, precisamente le hablaba del perdón. ¿Se acuerdan que a un hombre, dos hombres debían una deuda? Vamos a Mateo 18 para que miren. Los dos deudores. Y está hablando precisamente del perdón de Mateo 18, de cómo se debe perdonar al hermano. Todos tienen el mismo pensamiento. No vamos a explicar la parábola ni nada, hermano. Solo quiero que veamos el punto del perdón. Dice, por lo cual, 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzó a hacer cuenta, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le abogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando al señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el versículo 35 está la aplicación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano. Y es que la parábola es, Dios te perdonó a ti. Esa es la parábola, la voy a resumir. Dios perdonó a todo cristiano, a todo que ha obedecido el Evangelio. Dios lo perdonó de todas sus deudas, ¿sí o no? Y en la parábola, el rey le perdona a este toda la deuda, y luego este viene con su hermano, y este le debe una deuda, y no lo perdona. Lo que el Señor está diciendo, si Dios, vamos a aplicarlo a nosotros, quieren a los colosenses, si Dios perdonó a los colosenses, a todos sus pecados, todas sus deudas ahí son pecados, ¿cómo deben de actuar los colosenses con sus hermanos? ¿Tienen que perdonarlos? Y mira, hermano, cómo es que se va produciendo ese carácter y nos vamos pareciendo a Dios. Dios nos perdona y nosotros perdonamos, pero este hombre, Dios lo perdona y él no perdona. Van y lo meten a la cárcel al otro. Entonces, así Dios dice, así está la aplicación, así Dios de tu Padre Celestial le va a hacer a aquel que no perdona. Y fíjate, dice, no perdone de todo corazón. ¿Sí, hermano? Es solo para pensar en esto precisamente, porque delante de Dios el perdón de estos dos no se llevó a cabo. Porque Dios va a poner a cuentas al que le debía menos, el cobrador de los dineros menos. Delante de Dios, ese perdón entre estos dos hombres no se llevó a cabo. ¿Por qué razón? Porque Dios va a actuar. Y en ese sentido y en ese pensamiento es cuando los dos, por eso, perdonados los unos a los otros. Sí, claro. Para que el perdón, que es el que va a juzgar delante de Dios, tenga validez, haya justicia.
Y hermanos, podemos ver entonces, debemos de perdonar no solamente porque Dios nos perdona, esa es la mayor razón por la cual debemos de perdonar. Pero otra razón, yo le pregunto, y le podría preguntar a los colosenses, ¿no tienen pecado ustedes? ¿Quién de nosotros después de haber nacido del agua del bautismo no ha vuelto a pecar? Y yo le pregunto, ¿lo perdonó Dios otra vez? Ahí está, hermano. Ese es el punto de Dios, que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, ¿sí o no? ¿Y se acuerdan de Jonás? ¿Cuál era el problema de Jonás? Que Jonás, hermano, era un excelente predicador, de primera. Un predicador del Antiguo Testamento de primera. Un gran profeta de Dios. Pero ¿sabe qué? Jonás no estaba dispuesto a perdonar a Nínive. Porque cuando usted y yo vamos al libro de Jonás, Jonás le dice a Dios, esto era lo que yo te decía. Que si Nínive se arrepentía, tú lo ibas a perdonar. Hermano, no es que no sea bueno, no es que no nos sirva ser predicadores, no es que no nos sirva que sirvamos en la obra de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que podemos hacer muchas cosas buenas y las podemos hacer bien, pero si no perdonamos a nuestros hermanos, como dice la palabra de Dios, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Por eso Pablo, y hermanos, miren, recuerden lo que estamos en Colosenses, es que la iglesia puede ser engañado y usted y yo podemos ser engañados, pensar de que podemos vivir y pensar que vamos en el camino al cielo, cuando realmente muchas veces tenemos algo en contra de un hermano. Y eso es un engaño. Y Satanás sabe que mientras vivamos con esa dieta, déjalo así vivo, él sabe que estamos perdidos. Por eso Pablo le dice a la iglesia, sopórtense y perdónense los unos a los otros, así como Cristo los perdonó a usted. Solo usted y yo conocemos nuestro corazón. No lo deje para mañana, hermano. No lo deje para otro mes. Si hay algo en su corazón contra alguien, a lo mejor este hermano, ni cuenta se da, vaya y perdónelo. Para que Dios nos perdone a nosotros. Porque si nosotros nos perdonamos, usted cree que la Biblia dice que Dios no nos va a perdonar. Entonces, dice que perdonéis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hermano, no podemos perder la vida eterna. A veces simplemente por una mirada, o por un yo creo, o por un yo pienso. Mejor perdonemos, así como dice el apóstol Pablo. Y por último, vamos a Colosenses, hermanos 3. Y lo dice muy claro, hermanos, el pasaje ahí dice, perdónense de la manera o de la forma que Cristo os perdonó, así también háganlo. ¿Verdad? Que no le podemos sacar más al texto, ¿no? Está muy claro que hay que hacerlo nosotros también. Le dice Pablo a los Colosenses, de la misma manera que lo hizo Cristo. Y sobre todas estas cosas, versículo 14, porque ahí lo vamos a cerrar, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Es cierto, hermano, la Biblia habla de varios tipos de amor, pero cuando hablamos del amor de Dios, hermano, hablamos de un sentimiento muy diferente, muy aparte. Hablamos de algo, hermanos, que cuando Dios ama al mundo, en Juan capítulo 3, versículo 16, Dios lo hace, hermanos. Él toma la iniciativa de enviar a su Hijo al mundo. Es algo que Dios lo hace sin esperar, hermanos. Bueno, el mundo no se arrepintió, el mundo no, yo lo voy a dejar de amar, no, como quiera, Él lo sigue amando.
son pecadores, yo los amo. Quiero que se arrepientan, le voy a dar más tiempo. Y Pablo dice, y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas, Pablo? ¿Cuáles cosas, hermano? Sobre la benignidad, sobre la humildad, sobre la paciencia, sobre soportarnos, sobre perdonarnos. Como quien dice, ya nos pusimos casi todo el vestuario, si lo vemos de una forma simbólica, ya nos pusimos pantalón, camisa y hasta corbata. Y ahora viene el abrigo que cubre todo, hermano. El amor es como, hermano, déjenme poner un ejemplo, como el adhesivo. Como el adhesivo que usan para pegar. Miren, ¿qué hace ese? Miren ese micropiso, ¿cómo está? ¿Está todo? Vinculado, está todo unido. Porque está pegado con un solo adhesivo. Bueno, eso es lo que hace el amor. Es como un adhesivo, hermano. Nos recoge a todos en un solo lugar. ¿Qué podemos decir entonces? La misericordia lo mueve a la persona a sentir lo que otros sienten. Cuando uno realmente es misericordioso, no que aparente, no, por eso Pablo dice de entrañable misericordia, sincera misericordia. Pero cuando, hermano, y estas cualidades y estas actitudes espirituales no son cosas que nosotros hacemos con él, son cosas que nosotros las tenemos que ir poniendo en nuestra vida, las tenemos que ir practicando poco a poco. La benignidad motiva, hermanos, a dar, a responder a los demás con sensibilidad. Y la humildad, hermano, imagínense, hermanos, que venga un abogado aquí y sea el abogado y no es humilde. Pero cuando viene un abogado, viene un profesor, viene un maestro, viene una licenciada, pero tiene humildad. Eso, hermanos, hace que pueda encajar en este grupo de gente humilde económicamente, que algunos somos hermanos de primaria, que otros somos de secundaria, que otros no fuimos a la escuela, que otros no sabemos las letras, pero esas personas que aunque tienen un nivel alto académico, con humildad vienen y pueden trabajar juntas y pueden comer juntas en un mismo lugar. Y hermanos, perdonarnos, lo voy a decir así, no guardar rencor. Con eso, no guardar rencor. Si usted guarda rencor con alguien, si usted tiene un rencor, yo no digo que lo tenga, nomás estoy diciendo, si usted siente una cosquilla en su corazón, yo le digo atiéndala ahorita. Atiéndalo, no. Si usted siente algo en su corazón, atiéndalo. Eso usted lo sabe, Dios lo sabe. Porque el perdonarnos unos a los otros es no guardar rencor. Eso es lo. Entonces esas son las cosas, hermanos, que Pablo le enseña a la iglesia que debe de poner en su vida para no ser engañados. Ya las sabemos, hay que llevarlas a la práctica ahora. Dios les bendiga, hermano.